saludamos a Luis, era saludarlo. Simplemente muchas gracias, Luis. Vamos a seguir, obviamente, claro la continuidad de lo que es el gran tema que está conmoviendo periodísticamente y yo diría socialmente a la Argentina. Tenés una mesa espectacular, tenés el programa para desarrollar. Buenas noches, te sigo viendo y escuchando. Muchas gracias, Luis. Algo decimos desde el punto de vista editorial con esta carátula, ¿no? Corrupto, cínico y golpeador. Recién comentábamos fuera de cámara, ha destruido el diccionario Alberto Fernández, es un asesino de las palabras, no nos quedan adjetivos. No nos quedan adjetivos. Hasta la última investigación del doctor Ercolini, bueno, le habíamos incorporado lo de corrupto, él que sobreactuaba, alardeaba de lo que no era, de una persona honesta y honrada, cuando ha hecho negociados terribles con su secretaria y con el esposo de la secretaria en el tema de los seguros. Pero ahora, con la denuncia terrible, con pruebas muy contundentes que su ex esposa o ex compañera o ex mujer está haciendo respecto de la violencia que ha ejercido sobre ella en distintas ocasiones y con distintos niveles de violencia. He hablado con algunas personas que han visto las fotografías, no las que están en manos de la justicia, más fotografías que tiene Fabiola, y me hablan de una mujer desfigurada en la cara. Toda una parte de la cara, no solamente un moretón en la cara, sino tiene la cara desfigurada, el mentón, el maxilar, la mejilla, todo con una hematoma negra, entre otras barbaridades. ¿Y por qué reacciona ahora? ¿Por qué reacciona ahora Fabiola? Básicamente porque hace 15 días que el expresidente de la Nación, y lo digo con vergüenza ajena, el expresidente de la Nación la viene sometiendo día por día a un hostigamiento físico, a un hostigamiento psíquico y económico. La desesperación de Fabiola porque no tiene el dinero suficiente para pagar el departamento en el que está en el área de la Moncloa, en Madrid, y tampoco para llevar a la guardería al hijo que tienen en común, que Alberto Fernández reconoció que se llama Francisco, en homenaje al Papa Francisco. Débora, es tremendo, ¿no? Tremendo. Buenas noches, Alfredo. Bueno, mira, hay mucha información que comienza a circular con el correr de las horas. Vos recién hablabas de los documentos que los periodistas que han tenido acceso al expediente han visto de la derivación de la investigación por la causa Seguros en el celular de María Cantero, la secretaria histórica de Alberto Fernández. Además de estas imágenes a las que vos haces referencia de los golpes y el daño físico flagrante, evidente y elocuente de Fabiola Yáñez, también habrían videos y muchos chats y audios que serían todavía más elocuentes que las fotografías. Y acá es importante porque ella incluso en la declaración que hace al juez Ercolini habla de terrorismo psicológico. Este es el textual que utiliza Fabiola Yáñez para referirse al hostigamiento cotidiano al que la está sometiendo el expresidente Alberto Fernández en este último tiempo. Acá lo importante es que esto, además de poner al protagonista, que es el expresidente Alberto Fernández, bajo la mira de la justicia, nada menos que en una causa por violencia de género, derrumba también como un castillo de naipes toda la retórica feminista que el kirchnerismo llevó como bandera. Sí. Porque no hay modo que a Fabiola no pudo haberla visto ni la gente que trabajaba en la unidad médica presidencial, teniendo en cuenta que incluso se habla de violencia física contra ella estando embarazada. Claro. No hay modo que no la pudieron haber visto secretarios, incluso funcionarios de gobierno que tenían acceso a Olivos, otros ministros o algunas otras personas con las que ella se pudo haber comunicado, teniendo en cuenta que cuando ella le manda los mensajes a María Cantero, no lo estaba haciendo hacia una confidente de ella. Ella le estaba mandando mensajes a una persona cercana a Alberto, que era una manera de mandarle un mensaje a él y también de pedir ayuda. De modo que podría haber sido no la única destinataria de los mensajes Fabiola Yáñez contando de la violencia que sufría. Es realmente increíble. Sumo a la lista que vos dabas, Débora, a los empleados
los que trabajan en la Quinta de Olivos, que muchos de ellos ya han empezado a dejar trascender off the record con los periodistas que más lo frecuentan, que por ejemplo durante muchísimo tiempo, sobre todo después de la pornográfica fiestita VIP y festichola VIP, que fue culpa de mi querida Fabiola, como dijo Alberto Fernández, ella pasó a vivir en lo que se llama la casa de huéspedes en Olivos, no en la casa central donde estaba Alberto Fernández, y ella ya estaba aislada en ese lugar. Hay que decir que el juez Ercolini actuó con velocidad, rápidamente le ha prohibido la salida del país a Alberto Fernández, que estaba por ir a una reunión política en República Dominicana, y además ha decretado una suerte de protección, de cerco protectivo, de protección para la propia Fabiola. Es decir, que Alberto Fernández no solamente no se puede acercar a ella por el peligro de que siga ejercitando la violencia, sino tampoco puede tener contacto alguno, ni a través de mail, ni a través de WhatsApp, de ningún tipo de contacto con Fabiola, y es lo que ha decretado el juez. Sí, acá es importante también tener en cuenta lo siguiente. Alberto Fernández, primero que en la declaración, él hoy hace un documento escrito en el que se refiere a los hechos sin siquiera hablar de el tema de la violencia. Dice, los hechos que dicen que ocurrieron no ocurrieron, y yo ya contaré y lo haré ante la justicia qué es lo que realmente ocurrió. Primero da cuenta de que algo ocurrió, porque no dice, claro, jamás yo he sido protagonista de ninguna situación de violencia. Dice, lo que ocurrió ya voy a contar yo cómo ocurrió, por un lado. Y por otro lado, vos hacías referencia a la fiesta de Olivos, y me parece que es central recordarlo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la fiesta de Olivos fue negada por Alberto Fernández, claro, aún después de la aparición de la primera foto. Exactamente, dijo que era un fotomontaje. Un fotomontaje, fake. Después de la aparición de la foto ampliada, siguió negándolo. Apareció el video y siguió diciendo que era mentira, hasta que ya no pudo tapar el sol con las manos, y fue la famosa mi querida Fabiola, hizo una reunión que no debió haber ocurrido. Y también lo pongo por dos aspectos. Primero por esto, si él negó lo evidente, imagínate que aunque aparezca una foto, claro, de Fabiola desfigurada, va a tener la misma conducta probablemente. Pero además porque fue justamente la fiesta de Olivos lo que un poco fue el quiebro en la relación entre ambos. Dicen muchos que tenían acceso a la intimidad de la pareja, y lo que fue un poco la génesis de las situaciones de violencia increyendo, ¿no? Corrupto, cínico y golpeador. Alberto Fernández nos ha dejado sin palabras, no hay adjetivos para calificar esto que ha descendido a los infiernos de la indignidad de la condición humana, a la indignidad de la condición humana. Dos cosas que tienen el carácter de rumor y de versión, por lo tanto la voy a transmitir con todos los cuidados y con pinzas, por supuesto. Primero, está prácticamente confirmado que Fabiola ha filmado, ha participado de la filmación, de la hechura de un documental que tiene 6 capítulos en donde habla de todo, de la violencia, de Cristina Fernández, de la corrupción, de lo que ha sido Alberto y de tantas cosas que han dejado ya de ser chismes de alcoba y se han convertido en temas de Estado, porque estamos hablando nada menos que el presidente de la Nación. Primera de las cosas, el video. Y lo otro, lo digo simplemente para advertir cuál podría ser uno de los caminos de defensa de este verdadero sátrapa, de esta verdadera babosa en la que se ha convertido Alberto Fernández, porque ya algunos de sus amigos, a través de tuiteros amigos, están, como suele ocurrir, responsabilizando a la víctima, diciendo que la víctima en realidad no es Fabiola, que era él, que ella, por distintas circunstancias que no voy a aclarar para no darle crédito, ella era la violenta y ella era la que se autoflagelaba. Fíjense hasta dónde llega la indignidad de Alberto Fernández. Pero vamos a un pequeñísimo resumen para aquellos que recién están entrando en este tema tan grave, y enseguidita, en instantes, vamos a las opiniones de nuestros invitados. Estamos hablando del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Waldo Wolf, del presidente del bloque de diputados del PRO y de Juntos por el Cambio, es decir, Cristian Ritondo. Ya que hablamos de las palabras, tenemos la suerte de tener invitado a un escritor exquisito en el manejo de las palabras, que es Gonzalo Garcés, un periodista de fútbol y, por supuesto, un especialista, abogada, especialista en el derecho, nuestra compañera Silvina Martínez. Todo eso vamos a consultar con ellos después de este pequeño resumen que es imperdible. Mi querida Fabiola. Es el deber del Estado
reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. ¿Qué hicimos, qué hacemos, qué debemos hacer para que precisamente de una vez y para siempre se termine el ejercicio de la violencia de los unos sobre las otras? Cuando uno ve la forma en que algunos justifican la violencia que padece una mujer y que dicen, bueno, es la mujer, uno se da cuenta todo lo que falta para que de una vez por todas entendamos que no hay más espacio para ser tolerantes con los violentos. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer, que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Y no hay más espacio para soportar que una mujer, por su sola condición de mujer, deba soportar la violencia de otro. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias. Ya nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer. Pero tampoco ya nadie tolera que una mujer padezca violencia, padezca infamia, padezca difamación, padezca maltrato, padezca un maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer. Quiero que todos escuchen. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Y acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Ay, Dios mío, ¿no? Empodérense, denuncien a los violentos de género. Diputado Cristin Ritondo, la primera reflexión de todo lo que ya hemos ido introduciendo y lo que acabamos de ver, ¿cuál es su mirada? Buenas noches. La verdad que es cínico total. Digo, escuchar los discursos con el énfasis que lo hacía y después encontrarnos con esta situación. Inclusive vos decías, Alfredo, de personas que lo quieren justificar, lo mismo que él decía, claro, que era lo que no se podía hacer. Pero con total honestidad es un presidente que no solamente ya el peor presidente de la historia le queda chico como título, sino que es un presidente que ha decepcionado en todos los órdenes, porque ha sido inútil para gobernar, corrupto, golpeador, tiene todo lo que está mal, lo tiene Alberto Fernández. La verdad que como argentino, ante el mundo nos tenemos que sentir muy mal de haber tenido un presidente de estas características. Ministro Wolf, ¿cómo mira usted esto? Ya que es ministro de Seguridad además y seguramente casos de violencia de género le aparecen en determinados lugares en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada tiene respecto de esto? Y políticamente, obviamente, del expresidente Fernández. Bueno, por empezar es pusilánime y hoy en día hay todo un sector de la sociedad, el que lo apoyaba, Alberto, digo como persona, olvidémonos de lo político, que se escandalizan. Habría que preguntarle a ellos, porque somos muchos los que lo denunciamos en su momento por sus características violentas. ¿Recuerda usted que allá por julio del 2019 se viralizó un video donde él le pegaba a un hombre mayor que él, que estaba aparentemente borracho, y después le pegaba una patada en el piso? Sí. Y él explicaba que en realidad él se había defendido y uno miraba las imágenes y las imágenes hablaban por sí solas. Las tenemos, ahora lo vamos a pasar. También usted hacía mención a la fiesta de Olivos. Sí. En la fiesta de Olivos, no solamente él negó lo que todos vimos y que finalmente se comprobó, sino que además después la utilizó a su pareja para salir por arriba del conflicto, porque dijo, bueno, en realidad es una fiesta que hizo ella. Mi querida Fabiola. Que no debió haber ocurrido. Que no debió haber ocurrido. Que no debería haber ocurrido, pero la utilizó a ella como si él no fuera el responsable de la residencia de Olivos o de haber estado en un ámbito donde él era la máxima autoridad, no podía desentenderse de eso. Así que yo creo que hay una frase que dice: el poder no cambia a la gente, la muestra tal cual es. Exactamente. Alberto Fernández siempre fue un violento, siempre fue un cínico, siempre fue un mentiroso,
somos muchos los que lo denunciamos siempre y son muchos los que ahora tienen que dar explicaciones de por qué callaron, ¿no? Bueno, ahí está la clave, ¿no? Las complicidades, por eso yo decía que también, por supuesto que acá el protagonista eventualmente es él, si es el responsable de estos delitos que se le imputan, pero también va al corazón de la bandera que levantó el kirchnerismo respecto del feminismo, que quiso apropiársela, porque acá tiene que haber habido gente que cayó, tiene que haber habido otras mujeres que quizá en conocimiento de lo que estaba pasando en la intimidad de la residencia de Olivos no ayudaron a una mujer que estaba, bueno, siendo sometida a situaciones de violencia y a las que, digamos, llevamos esta lucha del feminismo desde hace tantos años, lo digo por mí, tantas otras, que no lo hacemos partidariamente, que no nos sentimos contenidas por el kirchnerismo, decimos, acá no necesitamos ni ver a Fabiola ensangrentada, ni la prueba flagrante del momento y el video en el que Alberto presuntamente dice, hace, le levanta la mano, lo que fuese. A las mujeres víctimas de violencia se les cree. Sin lugar a duda, y ese es el primer concepto en donde arrancan las cosas. Una cosita muy breve, y ahora le pregunto al escritor, al periodista, al lúcido Gonzalo Garcés. Además hay ciertos códigos de barrio, a propósito de lo que decía el ministro Ubaldo Wolf, ¿no? Dos cosas. Cualquiera que nació en un barrio y tiene mínimos códigos de convivencia, sabe que al que está en el suelo no se le pega. Primera cosa, al que está en el suelo no se le pega, y Alberto pega una patada que ahora quiero que lo veamos para aquellos que no lo recuerdan. Y el segundo elemento, código de barrio también, es que un caballero no debe echarle la culpa públicamente a una mujer, a su esposa. No fue culpa de tu querida Fabiola, Alberto. Vos eras el responsable de todo. Y al que está caído no se le pega. Y mucho menos después se miente diciendo que se quiso defender de un señor que claramente era un señor mayor y todos dicen que estaba borracho, que ni siquiera levantó la mano. Lo único que hacía era hablar. Fíjese. Sí, van a estar, va a estar, seguro que va a estar, no tengo duda. Bueno, se grabó la... A ver, ¿lo tenemos? Quiero que vaya a la respuesta de tu madre. No te voy a dejar ir a favor de Alberto Fernández. Bueno, Gonzalo, no sé, vos que trabajás con las palabras tanto como los periodistas o mejor todavía, ¿qué puedes decir de esto? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu primera mirada? Mira, yo que trabajo con las palabras, siento justamente que se han metido con mi instrumento, que son las palabras, pervirtieron las palabras. Vos sabés que Dante, en la Divina Comedia, le reserva el octavo círculo del infierno a los hipócritas. Es decir, los pone peor que los ladrones y los asesinos. ¿Y por qué hace esto? Porque desde tiempos antiguos existe la conciencia de que si vos sos un criminal ya es bastante grave. Ser violento, pegarle a una mujer es gravísimo. Pero si vos además sos hipócrita y mientras le pegás a tu mujer te embanderás con la causa del feminismo y contra la violencia de género, además de todo estás pervirtiendo el lenguaje. ¿Y sabes cuál es el drama? Que si vos pervertís el lenguaje, si las palabras no significan más lo que quieren decir, no podemos pensar. Claro, no hay diálogo posible, ¿no? No, y la sobreactuación además, ¿no? Lo que dice Gonzalo, él no solamente levantaba sino que sobreactuaba el tema del feminismo, e incluso hablando de las palabras, que es tu expertise, el tema del lenguaje inclusivo, de la utilización de la E, toda esa discusión que nos obligó, ¿no?, a dar el kirchnerismo y Alberto Fernández también. Ahora, tampoco perdamos de vista que esta es una causa que deriva de una causa de corrupción muy grave, que es la causa de los seguros, que también lo tiene Alberto como protagonista, y que en una jugada habitual en Alberto Fernández lo que intenta hacer es recusar al juez Ercolini. Ya lo hizo, tuvo un primer rechazo de la Cámara Federal del doctor Boyko a esa recusación, y mañana probablemente la casación, Hornos, deba decidir si Borinsky es recusado o no. Todo indica que va a seguir enfrente de la causa, ¿no? Bueno, hablando de la causa y del tema estrictamente del derecho y de los tribunales, tenemos a Silvina Martínez, por supuesto. También quiero saber qué opinas de esto y cuál es tu mirada, desde
qué lugar estás analizando el caso, Silvina. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, primero, desde la mirada humana, ¿no? De pensar cómo una persona que se viene negando lo evidente, como bien decía Débora, o como bien hablaban hace un rato, lo que tiene que ver con la fiesta de Olivo, lo que tiene que ver con los hechos de corrupción. Él se jactaba de ser una persona transparente, bueno, tiene una denuncia que va avanzando y que las pruebas son contundentes. Claro. Y ahora con este tema, mira, me llamaba la atención leyendo la resolución del juez del día de hoy. Más adelante te voy a contar cómo son las denuncias de violencia de género y cómo es el procedimiento. Me llamaba la atención varias cosas. Una mujer que dice en una parte, me dijeron que no inste la denuncia. O sea, que es lo que pasa normalmente. La mujer cuando tiene que denunciar tiene miedo de denunciar. Muchas veces se desdice después, claro, porque la violencia va recrudeciendo, o a veces pasan por el mismo espiral de lo que se llama la luna de miel, ¿no? Bueno, bajar los decibeles y la mujer cree que eso va a cambiar. Por otro lado, una mujer asustada que dice, hasta la custodia que tengo es una persona de confianza de la custodia de Alberto. Que ahora pidió que se la cambien. Y claro, y el juez, a partir de eso, libra un oficio al Ministerio de Seguridad y pide que refuercen la custodia y que le cambien esta custodia. Y una mujer que a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, sigue sufriendo el hostigamiento y la persecución por parte del padre de su hijo. Y claro, yo te voy a mostrar las distintas formas de violencia que pueden ejercerse. No son necesarios solamente los golpes, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia mediática, claro, seguramente es lo que venga después de eso. Y por parte de una persona que fue la máxima autoridad del Estado, que es algo que destaca el juez en su resolución. Claro. La máxima autoridad del Estado ejerciendo todo el poder, no solamente físico, sino también lo que tiene que ver con su investidura en contra de una sola mujer. Impresionante, claro, la disparidad, la falta de equidad entre un presidente de la nación y una mujer es brutal. La asimetría de poder acá es evidente, no cabe ninguna duda que la asimetría de poder es evidente porque él era el presidente de la República, más poder que él, nadie, ¿no? Nadie. Y hablando de eso, el abogado, el doctor Fioribello, hoy hizo declaraciones aquí en La Nación Más, certificando todo lo que trascendió, todo lo que el periodismo de investigación viene planteando y dando algunos detalles que vale la pena escuchar, mirar para entender la gravedad del caso. Me acabo de enterar hace muy poquito, porque esto se precipitó. Yo hablé hoy a la mañana con Fabiola. Hablé hoy a la mañana con Fabiola Yáñez, con la señora Yáñez. La noté muy angustiada, absolutamente angustiada, y me dijo, no aguanto más esta situación, textuales palabras, no aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar. Hoy a la mañana te dijo, o sea, no aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar. Esas fueron las palabras exactas que utilizó, la noté muy angustiada. La denuncia la hizo ella, yo no participé de esa denuncia, la hizo ella, se comunicó con el juzgado, con el juez Julián Ercolini, y le dijo, lisa y llanamente, quiero levantar el archivo de las actuaciones y quiero realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas. ¿Cómo fue? Un detalle de cómo fue esto. La causa estaba archivada porque era una derivación precisamente de la causa de los seguros, del teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández. En julio, cuando toma conocimiento el doctor Ercolini y le da vista también a la OVD, que es la Oficina de Violencia de Género de la Corte, que dijo que era tan grave lo que estaba viendo que ameritaba que se abriera un expediente, como Fabiola no quiso denunciar, se archivó. Hoy Fabiola Yáñez se comunicó con una secretaria del juzgado Ercolini, en esto que dice Fioribello, dijo que no daba más. Le dijo que quería declarar, le pasó con el juez la atendió, ella le dijo quiero que desarchive la causa, quiero denunciar, a lo que el juez le dijo que espere unos minutos porque eso ya tenía que ser tomado vía Zoom como un testimonio, y efectivamente así se hizo y quedó radicada la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género por parte de Fabiola Yáñez. Exactamente como dice Débora, fue por un Zoom, ya hubo un primer intento el 28 de junio por un Zoom, pero ella se descompensó. En el medio cuando empezó a hablar, se sintió aterrada, entró en una especie de ataque de pánico, tuvo problemas con su